Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Em, Primero que todo, em, agradecerles, ¿verdad?, por haber aceptado este reto de ser docentes, de meterse en la carrera docente. Nuestro papel es súper importante en esta sociedad, muy importante en este momento que estamos pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces, agradecerles que hayan tomado ese reto. Es una función esencial en nuestra sociedad. Muy bien, para comenzar, bueno, perdón, voy a regresar un momento al, al- a la unidad temática, elementos didácticos en los escenarios educativos inclusivos. Aquí lo que se propone es una propuesta, lo que se propone, valga la redundancia, es una propuesta para, para cómo nosotros vamos a hacer para impartir clases. ¿Ok? ¿Qué tipo de líneas generales deberíamos tomar en este contexto educativo en el que estamos? ¿Ok? Y si yo pudiera resumir todas las lecturas y todo el material de autoaprendizaje, lo reduciría a esa frase: enseñar a pensar, no solo a memorizar. Todos nosotros venimos de una educación en donde muchas veces el recurso más común ha sido memorizar, ha sido aprenderse fechas, aprenderse personajes, y muchas veces no entendemos procesos, no entendemos cuestiones de tiempo, no entendemos cuestiones de espacio. Nuestro papel va a ser en hacerle entender eso a los chicos y a las chicas que van a ser nuestros alumnos, y sobre todo para que ellos tengan un pensamiento crítico, que eso es como la parte más importante de esta asignatura. Como ya lo he dicho varias veces, que ustedes vayan sembrando la semillita de ese pensamiento crítico, de ese pensamiento que sea también solucionador, que busque la resolución de problemas. Y bien, lo que hoy quiero compartirles son algunos puntos importantes que tomé de las lecturas y el material de autoaprendizaje, que son como las líneas generales, a explicar en qué consiste la segunda actividad. ¿Ok? Vamos a iniciar por acá. En primer lugar, acá el primer punto que toca el material de autoaprendizaje es la didáctica en el área de la geografía. Aquí algo que es muy importante: tecnologías geoespaciales. Como ustedes saben, nosotros ya ahora estamos muy acostumbrados por el uso del celular a un montón de plataformas que utilizan mapas, ¿ok? Y nosotros nos vamos a ver obligados, por el contexto en que estamos, a enseñar geografía con ese tipo de recursos, ¿ok? En primer lugar, tenemos que unir la idea del pensamiento espacial, cómo concibe el espacio el niño, ¿ok? Y unirlo con lo que son las tecnologías de información y comunicación, las TIC, ¿verdad? Integrar la dimensión espacial de una forma activa en la enseñanza mediante tecnologías de información geográfica que las podamos utilizar. Eso tiene que quedar claro una cuestión. Aquí lo que está es una propuesta. El contexto educativo va a ser otra cosa. Cuando vamos a topar escuelas en las que vamos a trabajar donde hay poco recurso, donde probablemente el acceso a una computadora sea muy limitado, ¿ok? Donde probablemente no nos vayan a prestar el laboratorio de cómputo, si es que lo hay, ¿verdad? Para poder dar esta clase, ¿ok? Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo, hay que buscar un esfuerzo, hay que buscar la forma de adaptarnos, porque es algo que los chicos no se pueden perder, ¿ok? De ahí que también sea importante herramientas clave como los visualizadores web como Google Maps, Google Earth, Bing Maps y otro montón que existen para organizar la información mundial de forma geográfica. ¿Ok? Son súper importantes. Vean que incluso también podemos pensarlo luego, sobre todo con los chicos de sexto grado, cómo las empresas como Google hacen mapas y a veces pueden cambiar los nombres a su gusto, como lo que pasó el año pasado con el nombre que le querían quitar al Golfo de México y querían ponerle Golfo de América, por la alianza entre Google y el gobierno de los Estados Unidos en aquel momento. Y ahí sembrar un poquito de cuestionamiento en los chicos, por ejemplo.
Sistemas de información geográfica, todos los sistemas de información geográfica que nos referimos a todas esas tecnologías que nos permiten integrar la visión espacial, em, la visión de, digamos, de espacio, ¿ok? Y ver sobre todo la relación sociedad-territorio, por ejemplo, cómo un pueblo crece en ese territorio, porque en un valle hay una ciudad más grande y no la hay en una montaña, o porque una montaña sí hubo en una ciudad, cuáles son las razones por qué esté ahí. Y la cartografía colaborativa, que hay lo que es eh, perdón, la primera lectura, la de tecnologías de información y comunicación, que la enseñanza del procesamiento espacial, la lectura de Cruz Bello. Esa lectura propone utilizar esto que es OpenStreetMap, donde los estudiantes pueden construir conocimiento mediante inteligencia colectiva. Ahí también les hago la invitación a que ustedes mismos entren a este tipo de páginas, travesen este tipo de páginas, porque en mi caso docente yo he encontrado algunas herramientas que puedo utilizar. Si bien a veces no puedo que un chico lo tenga porque el chico no tiene acceso a un celular o no tenemos acceso a una computadora para que el chico lo vea, sí lo podemos proyectar o llevar ilustraciones. ¿Ok? Ahí podemos buscar formas de adaptarnos, pero es importante que los chicos conozcan que este tipo de tecnologías existen. Luego, otro punto aquí que es súper importante es la capacidad de observación. Em, Aquí hay que hacer. Bueno, la mayoría de nuestros estudiantes, a menos de que tengan una necesidad educativa espacial, este, em, que ahí tendríamos que ver también cómo adaptar estas actividades a su, a sus capacidades. La mayoría de los estudiantes va a poder visualizar el entorno. ¿Ok? Entonces ahí tenemos varias cosas, varios puntos que podríamos tocar. En primer lugar, la observación territorial. Es un componente importante que el chico observe el territorio donde está, identifique cosas, identifique que la montaña, el árbol, el río, la piedra, dónde está la escuela, dónde está su casa, por dónde pasa la calle y empiece también a sacar deducciones. Bueno, ¿cómo es el terreno? ¿Es plano? ¿Es inclinado? También aquí vamos entonces a algo más profundo, a la lectura de paisajes, ¿ok? Entonces puedo usar imágenes, puedo por ejemplo utilizar esta imagen de acá y decir, bueno, lo que y el chico va a ver, bueno, aquí hay un bosque, hay un río, un lago, hay un pez saltando, hay una un pájaro, hay unas rocas. Eso me está diciendo que es un entorno natural. Esa es una lectura del paisaje, ¿ok? Em, y también no solo que perciba las características, ¿ok? Sino que también las distancias. Yo podría decir, bueno, estos árboles de acá quedan más lejos que, por ejemplo, este helecho que está acá, ¿ok? Y también lo podemos hacer con el entorno propiamente. Estamos ubicados en la escuela. Nuestra escuela puede estar en una zona rural o en una zona urbana y podemos con los chicos establecer qué queda más cerca, cómo es el paisaje, ¿ok? ¿Qué tipo de fenómenos suceden acá? ¿Cuáles son las cosas nuevas? ¿Ok? Hay que hacer entonces un análisis visual, que es el otro circulito de acá. Entonces, que el niño logre desarrollar habilidades para reconocer y etiquetar objetos en el espacio, que él mismo diga, esto que estoy viendo acá es una zona rural, una zona urbana, por estos y estos elementos. Estoy viendo un cultivo de palma africana, estoy viendo un cultivo de piña, estoy viendo un cultivo de banano. Estoy entonces en una zona rural, ¿ok? Estoy viendo un edificio, estoy viendo un centro comercial, estoy viendo muchas casas, estoy viendo calles, estoy en una zona urbana. Ahí es un punto muy importante eh, para poder potenciar esa capacidad de observación. Ok, vamos a ver. Bueno, hay otra cuestión que es lo que vamos a llamar el espíritu geográfico. ¿Ok? Lo primero es tener lo que vamos a llamar conciencia geográfica. ¿Ok? Entonces,
Con los chicos vamos a ir poco a poco. Hay algo que es esencial en el pensamiento geográfico de los niños de primaria, ¿ok? Y también el pensamiento histórico, bueno, y todo, todo conocimiento, ¿verdad? Em, en todas nuestras materias. Vamos siempre a ir avanzando de las cosas más concretas a las más abstractas. Entre más se avanza en el nivel, sexto grado, por ejemplo, ahí tenemos que los chicos ya pueden dominar un poco el pensamiento abstracto, pero con los chicos de primer grado, los de primer ciclo, primero, segundo, tercer grado, tenemos que ir a cosas más concretas, ¿ok? A explicaciones más simples, ¿ok? Pero conforme vamos siendo docentes de grados más altos, vamos a explicaciones más complejas, pensamiento más abstracto. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, una conciencia geográfica. Eso es un desarrollo gradual de una reflexión espacial en la vida cotidiana para comprender procesos globales como la degradación ambiental. Bueno, ¿qué quiere decir este enunciado? Lo que quiere decir es que el chico no solo comprenda qué hay a su alrededor, qué cosas hay, sino que también qué problemas hay y cómo se producen, cómo él los ve, por qué él, ese chico, por ejemplo, cuando sale de su casa y observa la basura botada en un lote baldío, se va a preguntar, bueno, ¿existe en mi comunidad un problema de basura? ¿Cómo lo puedo llegar a solucionar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer? Ahora, hay que llegar también a preguntas fundamentales, que eso está unido, muy unido a esto de la conciencia geográfica. Generar preguntas a partir del conocimiento geográfico. No es solamente decir, bueno, aquí hay una montaña, sino, es decir, ¿por qué esa montaña está ahí? Y ya podemos empezar a explicar. Bueno, existe lo que vamos a llamar la tectónica de placas, ¿verdad? Y las montañas se levantan en millones de años. Y también, pero no solo de cosas físicas, podemos hablar por qué, por ejemplo, la ciudad está allí o el pueblo está allí. ¿Ok? Porque y ahí podemos empezar a hablar un poco, cuando vemos el tema del cantón, quiénes fueron los primeros que llegaron al cantón, ¿ok? Y cómo se fue luego formando históricamente ese cantón. Eso es lo que vamos a llamar espíritu geográfico, esa capacidad de analizar, de ver más allá de simplemente decir aquí hay montaña, un lago, un río, este es el Golfo de Nicoya, no, ¿ok? Y aquí vean que esto es muy importante porque estamos agarrando la geografía para ver, ¿no? El entorno inmediato, ¿ok? El entorno inmediato, que eso es muy importante, es algo que durante mucho tiempo en la educación costarricense se dejó de lado. Ahora estos nuevos programas lo han tomado más, ¿verdad? Esos últimos programas de estudio, pero antes se veía geografía de Costa Rica y yo me podía saber dónde queda el Golfo de Nicoya, pero probablemente no ubicaba mi pueblo en un mapa o no me sabía las características del pueblo, que eso es súper importante en realidad. Em, Muy bien, vamos ahora a otra cuestión que esta es súper importante también y hay que explicarla, porque entra en lo que viene siendo la, la, la segunda actividad. Bien, aquí lo que vamos a llamar la evolución de la percepción, ¿ok? Entonces, vamos a ver, como les dije, los chicos van a ir siempre de cosas más concretas a cosas más abstractas, usualmente, ¿ok? Entonces, en los primeros años generalmente podemos manejar lo que es el espacio vivido. El espacio vivido se experimenta, es lo que se experimenta a través del movimiento, el aquí, el entorno inmediato, dónde está la escuela, por ejemplo, cómo es el terreno donde está la escuela, hay árboles, em, qué otros lugares están cerca de la escuela, si queda una pulpería, si queda un abastecedor, si queda un salón parroquial, una iglesia, un templo, si quedan casas. Es el espacio vivido porque es lo que la persona vive en su cotidianidad, que es algo que ya vivió, ¿ok? Y que forma parte de su día a día, ¿ok? Es experiencia directa, ¿ok? Ahora, vamos
a saltar a otro nivel, que es el espacio percibido, ¿ok? Que ya son espacios que yo reconozco mediante la observación, no están en mi entorno directo, ¿ok? Puedo decir yo, por ejemplo, puedo ver de lejos y decir, ah, esa montaña. ¿Ok? Lo percibo esa montaña, la veo, tiene árboles, veo que hay este pasto, ¿ok? El espacio, ese es un espacio que simplemente observo, no lo vivo, no camino por esa montaña, ¿ok? Es un espacio que observo, que incluso lo puedo observar de lejos, que lo puedo observar en una fotografía, ¿ok? Eso nace solamente de la observación, no camino por esa montaña, como les digo, ¿ok? Y por último, viene lo que es a un nivel más abstracto, el espacio concebido. El espacio concebido va a ser ya un razonamiento ya más alto, un nivel más alto sobre fenómenos representados de forma abstracta. ¿Ok? Por ejemplo, cuando veo un mapa y les digo a los chicos, bueno, aquí está el lago de Nicaragua. Ahí pueden ver, ahí les puse una figura del lago de Nicaragua. Bueno, los chicos piensan en un lago. Bueno, un lago. Y yo les digo, en ese lago, bueno, hay tiburones, en ese lago es un lago muy grande, hay unos volcanes, por ejemplo, me pongo a hablarles a ellos. Entonces ya los chicos empiezan a razonar. Alrededor de ese lago está, por ejemplo, la ciudad de Granada, que y es un lago que sale por un río que se llama el río San Juan y ese río San Juan de Costa Rica. Entonces ya los chicos lo pueden dimensionar. Pero antes, ¿qué pasó? Hubo un proceso anterior en que el chico sabía que era un lago, que era un río, ¿verdad? Que era un mapa, ¿verdad? ¿Ok? Y puede comprender ese espacio. No es un espacio que vivió, es un espacio que ve representado, no que observa directamente. A menos de que yo le muestre, no sé, una foto del lago de Nicaragua y esa persona, ya eso sería espacio percibido. ¿Ok? Entonces, esto de acá es ya el espacio concebido. Podríamos poner, por ejemplo, un mapa. Ujú. Em, muy bien, eso es el espacio concebido, que un proceso, hay todo un proceso anterior, ¿ok? Para concebir ese espacio. Y otro punto acá, sobre todo en la noción de espacio, son las relaciones espaciales. Comprender lo topológico. ¿Qué es eso de topológico? Es qué es lo que me queda cerca, ¿ok? Hasta dónde llega mi pueblo, por ejemplo, hasta dónde llega el terreno donde está la escuela, ¿ok? Hasta dónde llega. ¿Qué está más cerca, la iglesia o el salón comunal? ¿Ok? Por poner un ejemplo de primer ciclo. Luego, proyectivo. Proyectivo se refiere a perspectivas, a lateralidad. Aquí se me olvidó poner lateralidad. Lateralidad, acuérdense. Queda la plaza del colegio en este momento a mi derecha o a mi izquierda. ¿Ok? Em, de mi perspectiva, que la iglesia cerca o lejos. ¿Ok? Y por último, viene la parte acá, las relaciones espaciales euclidianas, que esas son un poco más, ya tienen que ver con, por ejemplo, las coordenadas geográficas, eh, 10 grados latitud norte, 85 grados longitud sur, sí, longitud oeste, perdón, las coordenadas geográficas. Ya ahí sí es cuando, por ejemplo, ya con los chicos vemos paralelos y meridianos, vemos la línea del Ecuador, vemos la línea de Greenwich, por ejemplo, que ya es algo ya más complejo. ¿Ok? Ya es algo más complejo y por eso les puse aquí esta ilustración del, eh, de las coordenadas geográficas. Cuando vemos la cuestión de los hemisferios y también vean que aquí aparecen métricas. Tiene que ver, por ejemplo, la iglesia queda a 100 metros de la plaza. Mi casa queda a 200 metros queda del cementerio, 200 metros norte y 300 metros este, por decirlo así. Entonces, ya es algo un poco más complejo, ¿ok? A eso nos referimos con relaciones espaciales.
Siguiendo con esto, vamos a hablar ahorita de lo que es la geolocalización, que eso básicamente repite un poco las ideas del principio. Em, las ideas de la geolocalización es, por ejemplo, utilizar el GPS. Nosotros todos en nuestros celulares tenemos un GPS que, por ejemplo, cuando pedimos un Didi, un Uber o un InDrive, ¿ok? Nos ubica inmediatamente en el punto en que estamos, ¿ok? Y podríamos aplicarlo en clase también. Podríamos aplicarlo, claro, adaptándonos al contexto. Evidentemente, como les digo, no todos los chicos van a tener ese acceso. No siempre vamos a poder utilizar el Google Earth o el Google Maps en la escuela donde estemos. ¿Ok? Luego viene la otra parte, lo que es la navegación. ¿Ok? Que sería el empleo de la orientación y dirección como habilidades de pensamiento espacial complejo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están las cosas? Si quedan al norte o al sur. Y lo puedo combinar también con tecnologías. ¿Ok? ¿Dónde queda el sur en el mapa? Bueno, con tecnologías. Y refiriéndome a tecnología, digamos, como tal vez como cuestiones electrónicas, nada más. ¿Dónde quedo en el mapa? En Google Maps. Si lo tengo así, ¿dónde estoy yo? Por ejemplo, o también lo podríamos hacer con mapas de papel. ¿Ok? ¿Dónde estamos nosotros? Em, hacia el norte, hacia el sur, ¿dónde quedan las direcciones? Ya eso es una parte, digamos, de navegación. Tiene que ver con la parte euclidiana que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, esas dos ideas ahí son importantes. Muy bien. Y ahora acá, nosotros generalmente hemos dividido mucho la geografía en geografía física y humana. Y algunas veces en geografía física entendemos todo aquello, montañas, el río, el clima, los animales, las plantas que hay, dónde se ubican, ¿verdad? Y geografía humana nos referimos solamente a las ciudades, a la agricultura, todo lo que hace el ser humano. Algunas veces lo vemos eso separado, que eso es un error que hemos cometido mucho en la educación costarricense de ver eso separado. Sí, es importante tener los conocimientos básicos de cómo, por ejemplo, funciona el clima o qué características tiene eh, la gente que vive en el Valle Central de Costa Rica, por ejemplo. Pero aquí tenemos que buscar unir esas dos cosas, ¿ok? En primer lugar, hay que hacerle notar a los chicos que hay una interacción población-ambiente. Los seres humanos siempre interactuamos con el medio ambiente, siempre en todas nuestras actividades vamos a tener un efecto sobre el medio ambiente. Usar la percepción remota, por ejemplo, aquí, bueno, ya esto sería incluyendo la parte tecnológica, electrónica, ¿verdad? Satélites, drones para reconocer cómo la sociedad afecta la cobertura del suelo y la vegetación. A esto lo que podríamos, lo que me referiría en concreto sería una actividad didáctica, por ejemplo, que yo me puedo buscar en internet fotos de drones o de satélites acerca de cobertura vegetal y puedo hacer una actividad con los chicos acerca de cuánto ha avanzado el bosque en Costa Rica o cuánto se ha perdido, por ejemplo. ¿Ok? Que eso, para darles una idea a ellos de que si hay una relación entre el crecimiento de la población y se ha disminuido el bosque. O bien, que esto es una parte importante, nosotros en Costa Rica hemos tenido un aumento de la zona boscosa, ¿verdad? En, en todo lo que fue como desde 1950 hasta el 2000. ¿Ok? Tuvimos un aumento de la zona boscosa. ¿Eso a qué se debió? A que existía una política de conservación y podemos decirle, bueno, chicos, desde el gobierno se decidió que se iban a conservar los bosques y se inventaron la figura de los parques nacionales, de las áreas protegidas, y entonces empezaron a conservar mayor los bosques. Cómo una acción política afecta una parte geográfica. ¿Ok? Pero aquí la idea principal es ver que siempre hay una interacción. ¿Ok? Y el otro punto que viene ahí es el análisis urbano. ¿Ok? A veces tendemos a separar lo que es la ciudad del bosque o del campo
Y allí, si por ejemplo estamos trabajando con chicos de zonas urbanas o queremos también, tal vez en una actividad con chiquillos que tal vez hicimos una visita, logramos hacer una visita, una gira o a un lugar, a un museo y provenimos de un área rural, ¿verdad? También podemos hacer esas preguntas a los chicos. Bueno, ¿qué vieron en la ciudad? ¿Qué hay en San José? ¿Qué hay por mencionar ciudades más grandes, qué hay en Ciudad Quesada, una zona urbana? ¿Qué hay en Liberia? ¿Qué hay en San Isidro? ¿Qué hay en esos lugares? ¿Ok? ¿Cómo qué hay? Y pues esos chiquillos nos pueden decir, bueno, hay personas, vi una persona haciendo tal cosa, vi otra. Y eso nos da elementos para decirles a los chicos que veamos la ciudad, ¿verdad? Donde hay elementos económicos, donde hay elementos políticos, ¿verdad? Donde vemos cómo se relacionan las personas. Por ejemplo, en la parte de relaciones humanas, ver cómo, si hay mucha gente o poquita gente, que eso los chicos de zonas rurales lo podrían notar muy bien. Como en la ruralidad, generalmente estamos acostumbrados a ver poca gente en la calle. em, y en las zonas urbanas vemos gente prácticamente eh, las 24 horas del día. Bueno, tal vez en la noche no tanto, pero entonces ver esto así, ver la ciudad como un lugar donde se produce, bueno, producción de capital, pero yo lo diría ver que hay elementos económicos, ¿verdad? Ver que hay negocios, que hay supermercados, que hay eh, una gran cantidad de negocios, ¿ok? Que vemos instituciones políticas, que vemos no sé, la Asamblea Legislativa o tribunales de justicia, que vemos la municipalidad y también es un centro de relaciones humanas donde vemos gente diferente, diferente a nosotros y diferente entre ellos, ¿verdad? Que podamos hacer ese análisis, ver la ciudad no solo como un lugar donde hay muchos edificios y donde hay mucha gente viviendo, sino que también hay relaciones dentro de esa ciudad. Eso es súper importante, hacerlo notar. Ok, bueno, ¿qué hay en esta ciudad? ¿Cómo podemos representar lo que hay en esta ciudad? Ok, porque eso es un elemento geográfico muy importante. Ahora, vamos a una parte que es súper, que es un eje que ha tenido los programas de estudios sociales aquí en Costa Rica, en los últimos programas sobre todo, que ha sido la cuestión del medio ambiente y del planeta en general. En primer lugar, hay que decir que nosotros, cuando enseñamos geografía, hacemos educación ambiental, ¿ok? Tenemos que hacer educación ambiental y tenemos que hacer que los chicos sean sensibles sobre el impacto de la actividad humana y el valor de los recursos naturales, ¿ok? Lo que significa cuidarlos para nuestro futuro como personas, ¿ok? Como sociedad. Y también que hayan acciones concretas, ¿ok? Que seamos personas responsables con el cuidado del agua, que haya reforestación y que exista una, una idea, digamos, de lo que son las cuatro R, perdón, las cuatro, no, las tres R. Las tres R, reducir, reciclar y reutilizar. ¿Ok? Y es importante un poco que los chicos vean que todas las actividades humanas tienen un efecto sobre el ambiente y lo que tenemos que hacer es reducirlo de alguna manera y podemos fomentar con ellos entonces actividades como la que aparece en la imagen, como la siembra de árboles. Pero no es solamente hacer la siembra de árboles para hacer la siembra de árboles. Tenemos que provocar una reflexión, una participación en ellos. ¿Qué estamos haciendo en la siembra de árboles? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y muchas veces esos niños que nosotros estamos educando van a ir a decirle a los adultos, ¿verdad? A los adultos de su familia que no derrochen el agua, que no boten basura, que eso es algo muy importante.
importante. Formar a esos chicos también para que ellos vayan a sus casas y a sus hogares y también lo repliquen allí. ¿Ok? Que vean eso como una parte importante. Sobre todo porque nosotros estamos en un país que siempre ha, em, por decirlo así, se ha vanagloriado siempre de ser un país ecológico y que en nuestra educación geográfica no incluyamos cuestiones ecológicas y que no hagamos este tipo de proyectos, de estrategias didácticas con los chicos, es algo que, que no debería pasar. ¿Ok? Siempre la educación ambiental debe estar presente en nuestro país. Muy bien, entonces, esa parte de cuidado del ambiente también este, es como una novedad. Tenemos que buscar la manera de enseñar de manera diferente para que los chicos piensen, no solo para que adquieran conocimientos y sepan cuáles son las 3 R, sino que ellos digan, bueno, yo puedo reciclar o yo puedo meter la botella que acabo de usar, la limpio y la pongo en el basurero que dice botellas. Vean lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en muchos lugares, tenemos los 4 basureros para clasificar la basura, la parte orgánica, la parte de vidrio, de papel, la de plástico, y cuando abrimos esos basureros encontramos basura de distintos tipos. ¿Ok? No la encontramos clasificada porque no hay una conciencia ni una cultura ambiental. A nosotros nos toca enseñar eso. Bueno, acá vamos a ver algunas ideas, ¿verdad? Que venían ahí en las lecturas acerca de técnicas didácticas para la enseñanza de la geografía. Y ahí hay dos ideas centrales. En primer lugar, que sean de juego. Y cuando yo digo de juego, no tiene que ver solo con la idea de solo jugar. Algunos hay docentes de la vieja escuela que a veces lo critican a uno por poner cuestiones de juego. Eh, pero es que si nos vamos, por ejemplo, a los planteamientos de Vygotsky, está lo que llamamos el aprendizaje social, ¿verdad? Entonces, un niño cuando aprende, cuando quiere jugar, aprende unas reglas. ¿Ok? El cerebro hace ese proceso de aprenderse las reglas, saber cómo jugar. ¿Ok? Lo mismo sucede en la sociedad. Si nosotros en la sociedad, desde niños, vamos aprendiendo las reglas, cómo se habla, cómo se sienta uno, cómo se viste, uno aprende las reglas de su sociedad y aprende a comportarse. ¿Ok? Entonces, dentro de esa misma idea, el juego tiene una parte muy importante. ¿Ok? Que el niño aprenda cuáles son las reglas, aprenda cómo jugar. ¿Ok? Y así va a interiorizar mucho más los conocimientos que memorizarlos. ¿Ok? Que una memorización, por ejemplo. Entonces, uso de juegos como por ejemplo el dominó. Que ahí la lectura de Pichiato Breda y García de la Vega proponía lo que era el dominó. Decía que el dominó uno, que era andando por Uriños, que era una ciudad brasileña, decía usar fotos y descripciones breves de lugares para el reconocimiento rápido. ¿Ok? Bueno, pues lo podemos aplicar en nuestra escuela, en la comunidad. Bueno, ¿cuáles son los lugares? Esta foto de acá, ¿cómo se llama esta pulpería? Esta foto de acá, ¿cómo se llama esta plaza? Em, Esa iglesia de acá, ¿cómo se llama? ¿Ok? Eso es un tipo de juego. Y luego decía, otra técnica que proponía era el dominó 2, em, que era comparar la vista frontal. Entonces poníamos, por ejemplo, le tomamos una foto al Google Earth, un pantallazo al Google Earth de nuestro pueblo, ¿ok? Y luego lo contrastábamos con fotos. Entonces poníamos la foto de la pulpería y luego la foto donde aparecía todo el pueblo visto desde arriba. Entonces los chicos tenían que ubicar dónde estaba la foto de la pulpería. ¿Ok? Por ejemplo. Luego juegos de memorias, encontrar pares de imágenes aéreas, unir, es como hacer un rompecabezas básicamente de un mapa. ¿Ok? De un mapa o, por ejemplo, de nuestro cantón o del distrito donde vivimos. El distrito sería como lo más cercano, el cantón o el caserío donde vivimos. Esas son algunas de las propuestas que están dentro de esa idea de la parte lúdica.
Parece que lúdico es sinónimo de juego. ¿Ok? También otra cuestión que era importante, los talleres manipulables. Eso es súper importante. Por ejemplo, cuando utilizamos plasticina, ¿verdad? ¿Mm? Podemos hacer trabajos en grupo donde los chicos puedan hacer maquetas, ¿ok? Porque con esas maquetas, tal vez uno dice, pero es una técnica muy tradicional, pero uno podría darse cuenta de cómo ellos dimensionan el espacio, ¿ok? De cómo dimensionan una montaña, de cómo piensan que es una llanura, un valle, de cómo piensan que es el entorno inmediato, ¿ok? Dónde están sus casas, cómo son, y también que permitan, digamos, el aprendizaje cooperativo, que colaboren entre ellos, ¿verdad? A la hora de hacer el trabajo, y por otro lado, que puedan manipular los conceptos como escala y proporción. ¿Ok? Por ejemplo, si hacemos la montaña, ¿verdad? Como aparece aquí en esta imagen, ¿verdad? Obviamente no voy a hacer una casa más grande que la montaña. Entonces, ahí nos damos cuenta si los chicos tienen esa idea de la proporción. Si hago una casita chiquitita, que yo vivo acá, por donde está este letrerito, y no voy a hacer una casa grande, que puede mencionar cuál es el tamaño de la montaña y cuál es el tamaño de la casa. ¿Sí? Otra cosa ahí que sería importante es lo que llamamos el aprendizaje basado en problemas. ¿Ok? Sobre todo para los chicos más grandes, porque eso lleva una parte de reflexión muy grande, o un poco más compleja. ¿Ok? Acá, identificar problemáticas, sobre todo ahora con la parte ambiental, y poner a los chicos a pensar cómo lo podríamos solucionar, dónde podemos buscar información para solucionar esto. ¿Ok? Recordar siempre que nosotros somos facilitadores, porque de algún momento yo le podría decir a los chicos, bueno, el problema de la basura en la comunidad lo podemos resolver aplicando las 3R. ¿Ok? Se aprende de memoria. ¿Ok? Pero aplicando las 3R y el chico se aprende el enunciado aplicando las 3R, pero no va a interiorizar qué son las 3R. ¿Ok? ¿Qué es reciclar? Bueno, ¿cómo podría reciclar? ¿Qué es reducir el consumo? ¿Ok? Entonces, es poner a los chicos a pensar. ¿Ok? Aquí esa es como la idea central, repito. Muy bien. Vamos ahora con lo que viene siendo la parte histórica. Que esto también em, vamos a pensar la historia desde la didáctica. Aquí vamos a criticar el modelo tradicional porque, vamos a ver, el modelo tradicional de enseñar historia es que yo como docente les voy a decir, les voy a chorrear toda la historia de los chiquillos se la van a tener que aprender y ponerlo en un examen. ¿Ok? Eso va a ser así. Y le puede decir, bueno, tuvieron en 1821 de la independencia, 1848 la fundación de la República, en 1856-57 la campaña, 1870 se empezó a construir el ferrocarril y así, así. Los chicos se pueden aprender eso así a través del aprendizaje memorístico. Pero ahí hay un problema, ¿verdad? Porque estamos yéndonos a un modelo tradicional y y no estamos viendo la historia como es en realidad. ¿Ok? Aquí quiero que también quede claro que en algún momento vamos a tener que recurrir a cuestiones tradicionales en nuestro contexto, ¿verdad? En nuestro contexto educativo. No podemos estar haciendo siempre actividades, no siempre vamos a tener porque tenemos un tiempo limitado, tenemos un programa que cumplir. Ok, la idea es innovar poco a poco, eso hay que tenerlo claro, y hago ese paréntesis. Muy bien, vamos a criticar ese modelo, ok, vamos a ver. Luego, vamos a ver al docente como un intelectual, ¿verdad? Como lo vimos en la unidad pasada, que investiga, ok, que busca nuevas formas de enseñar y que sabe que su educación no es neutral, ok. Que, por ejemplo, la versión de la historia que nos han enseñado, ok, es una versión, este que no, que no es neutral, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo,
siempre cuando ante un hecho, cualquiera que sea, las personas tienen sus distintas versiones, ¿verdad? ¿Ok? Si todo hecho humano es un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar, la conquista de América, ¿ok? Por ponerlo en términos, la conquista de América, ¿cómo lo visualizaron los españoles? ¿Cómo lo visualizaron las personas indígenas? ¿Cómo lo visualizaron las personas afrodescendientes de aquella época? ¿Ok? Y de repente, entonces, yo quiero verlo así como docente. Entonces, le voy a plantear a los chicos y a las chicas, dividirnos. Una parte de la clase va a pensar cómo se sentían esas personas indígenas en ese proceso y cuál sería la versión que tenían, por ejemplo, los españoles, ¿ok? Después de haber visto esa materia, haberla explicado en clase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué estaría haciendo eso, ese docente? Porque ese docente es consciente de que la historia se escribe así. ¿Ok? Hay distintas visiones. Por eso viene aquí esta parte del laboratorio histórico. ¿Ok? Y la parte esta de conceptos de segundo orden. Ya ahorita vamos a entrar en eso. ¿Ok? Entonces, el docente es consciente de que la historia se construye desde distintas perspectivas. ¿Ok? Vamos a ver. Acá en laboratorio histórico, la idea es hacer de nuestra aula un laboratorio histórico. ¿Ok? Simulación del trabajo del historiador. ¿Qué es lo que hace un historiador? Bueno, el historiador va a investigar en fuentes. ¿Ok? Y analiza fuentes del pasado. Yo con los chicos, generalmente con los más grandes, podría haber un reportaje de periódico del pasado y que los chicos analicen cuál es el mensaje a través del reportaje de periódico. ¿Ok? Se trata también como hacer un poco el oficio de historiadores, porque el historiador va a ir a buscar sus fuentes en archivos, en documentos. Yo puedo como docente traer la fuente y los chicos van a ver, por ejemplo, el discurso podemos adaptar un discurso, por ejemplo, de Juanito Muerga para ver la guerra de 1856, adaptarlo, ¿verdad? Para que ellos lo puedan entender y decir qué quería decir este señor en aquel momento, cuál era el peligro. Entonces los chicos van a interpretar, van a participar, van a decir, estaba diciendo esto, lo otro, van a analizar, ¿ok? Analizar el pasado, ¿ok? Y están analizando la visión de una persona en el pasado, que eso es también algo que hacen los historiadores, ¿ok? Esa es como una línea general que hay que tener en cuenta. Y la otra es ir sembrando estos conceptos de segundo orden, que es algo de relevancia histórica, porque algo es importante para otras cosas. La parte de evidencia, es decir, que siempre tienen que haber documentos, que yo no puedo simplemente decir em, William Walker invadió. No, es que habían documentos, es que había una prensa de la época que informaba de eso. Cambio y continuidad, cuando las cosas cambian, cuando siguen. Ujú. Por ejemplo, cuando hablamos de las reformas este, de Calderón Guardia, ¿ok? Decimos, bueno, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Para que los chicos vean por qué es de relevancia histórica que se hayan dado las reformas sociales de 1940. Causas y consecuencias. Esto incluso los chicos llegan a séptimo sin saber distinguirlo, ¿ok? Eso es una parte importante, que lo sepan distinguir, que lo puedan identificar, que sepan qué significa y que también lo puedan aplicar. ¿Ok? Porque nada hago yo diciendo causas de la independencia de Costa Rica, consecuencias de la independencia de Costa Rica. El chico se las aprende, pero ¿qué pasa si no sabe distinguir si es causa o consecuencia? Primero tenemos que ir a ver esto. ¿Ok? Y de cosas muy sencillas. Por ejemplo, en esta imagen de acá, bueno, causas de jugar toda la noche, hasta tarde en la noche. Bueno, la consecuencia va a ser que al otro día me estoy muriendo de sueño. ¿Ok? Entonces, con ese tipo de imágenes o de recursos podemos ir poco a poco despertando en los chicos bueno, no, despertando, no, hacer que los chicos entiendan un poco esto de causa y consecuencia, que lo empiecen a distinguir. La empatía histórica, por ejemplo, ¿cómo me siento yo al saber, por ejemplo, que em, hubo una disminución de la población indígena, o que hubo muchas muertes después de indígenas durante la colonia por enfermedades,
por los trabajos forzados, etcétera, por un montón de causas. ¿Cómo me siento yo con respecto a ese acontecimiento? ¿Cómo me siento yo con respecto a que a que se haya dado las reformas de 1940, que, por ejemplo, existen mejoras laborales, ¿ok? En aquella época? Entonces, causar empatía histórica con el pasado, ¿verdad? Y también una dimensión ética que consideramos correcto o de lo que ocurrió en el pasado o que no o que consideramos incorrecto. También para que los chicos tengan una posición con respecto a acontecimientos, ¿ok? Del pasado. Eso es muy importante. Bueno, em, ok, viene ahora aquí la parte de la noción de espacio y tiempo, ¿ok? Esto se vuelve un poco complejo porque la cuestión de espacio y tiempo son un poco abstractas y a veces nos cuesta poder abordarlo en clase. Pero bueno, lo importante, en primer lugar, con el sentido del tiempo, es que el alumno, como dice la lectura de Escribano y Cubín, es que el alumno entienda el tiempo como un constructo social y cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo nosotros es algo que hemos inventado nosotros, ¿ok? Que nosotros, que nosotros hemos aprendido a medirlo de manera diferente. Véanlo así, con un ejemplo. Las sociedades, conforme vivían más cerca de la naturaleza, ellos tenían una adopción del tiempo cíclica, una visión del tiempo cíclica. Todo se repite. Viene la primavera, luego viene el verano, luego el otoño y el invierno y empieza el ciclo de nuevo. ¿Ok? Eso en ciertas partes del mundo. En nuestro, vamos a ver, viene una época de lluvias, una época seca y viene ese ciclo siempre. ¿Ok? Pero conforme los seres humanos nos empezamos a habitar en las ciudades, empezamos a ver el tiempo de una manera más abstracta, menos relacionada con la naturaleza, porque ya no veíamos florecer las flores en primavera, ya no veíamos el ciclo, ni caer las hojas en otoño, por ejemplo. Entonces los seres humanos empezamos ahí a inventar los relojes, ¿ok? Y a verlo de manera abstracta y a asignarle un valor numérico, ¿verdad? Al tiempo, ¿ok? Entonces es parte de una creación humana. El tiempo existe, ¿verdad? Pero también tiene mucho de, digamos, que es una creación humana, ¿ok? Entonces, ok, vamos a ver. Hay que hacer la diferencia entonces acá, en primer lugar, de que del tiempo histórico y el cronológico. ¿Ok? En el tiempo histórico vamos a ver procesos, cambios, causas, consecuencias, qué pasó antes, qué pasó después. Y en el cronológico nos vamos a centrar nos vamos a centrar en fechas, ¿ok? Entonces, acá tenemos que pasar no solo de hablar de fechas, sino que también que los chicos puedan ver esos procesos sociales, ¿ok? Por ejemplo, si vemos la campaña de 1856, podemos decir, bueno, una primera etapa donde Costa Rica se enfrenta con los filibusteros, pero todo se frena porque viene la peste del cólera. Y luego vamos a ver otra etapa donde viene Costa Rica, vienen los ejércitos centroamericanos y logran derrotar a William Walker. ¿Ok? En lugar de decir, bueno, el 11 de abril de 1856, Juan Santamaría quemó el mesón de Rivas. Entonces, sí, es un dato que es importante y los datos cronológicos son importantes, pero también es importante que los chicos vean esa noción de duración, de acontecimiento, de qué fue primero, qué fue después, qué sucedió al mismo tiempo, por ejemplo. Uno podría decirles a los chicos, bueno, chicos, vino la peste del cólera, pero en otros países estaba llegando la peste del cólera, mientras que el ejército costarricense estaba luchando en Rivas, por ejemplo. Muy bien. Y ahora también la otra cuestión es la unidad dialéctica.
Cuando nos referimos a dialéctica, nos referimos a una cuestión como de diálogo, ¿ok? Entonces, hay que entender que todos los fenómenos sociales, ¿verdad? Son como producto de un diálogo, por decirlo así, para usar la misma palabra que lo entendamos, de un diálogo o interacción entre dos cosas distintas, ¿ok? Digamos, por ejemplo, si pensamos la desigualdad social, es una interacción entre ricos y pobres, ¿verdad? Que al final uno se deja más recursos que otros, ¿verdad? Dentro de esa sociedad, ¿ok? La política, ¿ok? Hay un diálogo entre los sectores que tienen más poder político y los que tienen menos poder político, ¿ok? Hay una interacción ahí y al final el resultado de esa interacción es lo que vivimos, es el fenómeno que vivimos. Ahora, acá, hay que ver acá y mostrar a los chicos que el tiempo y el espacio son inseparables. Nosotros no podemos poner geografía de un lado e historia del otro. Es referencia, ¿ok? Entonces, los cambios en la espacialidad ocurren también en un tiempo histórico concreto. Por ejemplo, con lo que les decía con la cobertura boscosa de Costa Rica. ¿Ok? Esa cobertura boscosa de Costa Rica, bueno, en algún momento llegó a aumentar porque hubo una política, porque llegaron al poder unos políticos que tenían como dentro de sus objetivos formar el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ¿ok? Que eso antes no existía. ¿Ok? Entonces, eh, hay que unir estas dos cosas. Hay que verlo de una forma dialéctica. ¿Ok? Bueno, ahora, lo que viene siendo las fuentes primarias y fuentes secundarias. Recuerden que la fuente primaria es una fuente eh, que es propia de ese momento. Por ejemplo, si agarro un periódico de 1948 para ver la guerra civil, ¿ok? O un discurso de 1948, un discurso de Figueres, o una foto de Figueres de 1948, de Figueres, de me refiero a Figueres Ferrer, ¿ok? O una foto de Calderón Guardia en aquel momento. Que eso es una fuente primaria. Ahora, si yo agarro un libro que me habla de la historia de la guerra civil, eso es una fuente secundaria, porque no es de una persona que estuvo allí en el momento, es alguien que quiso escribir una historia de la guerra civil, ordenar la información que tenía y hablaron de la guerra civil. ¿Ok? Una fuente primaria, por ejemplo, puede ser una persona de la comunidad, ¿ok? Que haya vivido, una persona anciana que haya vivido, por ejemplo, bueno, ya quedan muchas pocas personas de 1948, pero que hayan, por ejemplo, escuchado historias acerca de la guerra civil, ¿ok? Por ejemplo. Y ya una fuente secundaria sería un libro, un trabajo, un artículo de revista, un artículo de periódico, que no sea de ese momento. ¿Ok? Entonces, ahí que nos quede claro esa división entre fuentes primarias y secundarias. Y podríamos experimentar con los chicos hacer ese tipo de actividades que vean ese tipo de fuentes, de discurso, fotografía, esas fuentes primarias, y que hagan también esa distinción. ¿Ok? Y aquí, hay en primer lugar, está la parte de lo que sería la heurística y la hermenéutica. La heurística se refiere a cuál es el mensaje central. ¿Cómo puedo yo dividir, por ejemplo, un texto, una fuente primaria? Eh, ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son los postulados? ¿Ok? Y luego la parte de la hermenéutica, interpretar qué me quiere decir, cuál es el mensaje que está detrás de esa fuente. Y tengo una foto de Figueres con un cañoncito, digamos, por ejemplo, que qué es lo que podría ver esa foto, de verlo como un héroe, qué es lo que me quiere decir esa foto, verlo como un héroe, en qué posición está, ¿ok? Y entonces con esto me permite tener una interpretación más contextualizada, que es más cercana a ese acontecimiento y le da al estudiante una familiaridad con ese acontecimiento. ¿Ok? También puede identificar, por ejemplo, a través de esa foto o a través de ese mensaje, qué es lo que está sucediendo. Y aquí, que está muy unido, ¿verdad? A lo que habíamos dicho de que la historia siempre hay distintas versiones, está la multiperspectividad. Reconocer que existan distintas interpretaciones historiográficas. Historiográfica es, lo que quiere decir es cómo se escribe la historia, ¿no? Y quién la escribe, digamos, sobre un hecho mismo. Por ejemplo, los españoles, ¿verdad? ¿Qué pensaban ellos y qué pensaban los indígenas en aquel momento?
que de la conquista. ¿Ok? Muy bien. Y tener claro eso, siempre hay distintas perspectivas de la historia y dejar a los chicos esa idea, porque no podemos seguir con la misma idea de decir, bueno, esto fue lo que pasó y punto. ¿Ok? Sí, hay cosas que memorizar. Claro, eso tiene que quedar muy claro. Hay cosas que memorizar y hay contenidos que memorizar, pero no podemos, digamos, seguir avanzando desde ese punto. Bueno, aquí hay algunas, ideas de técnicas didácticas para la mediación pedagógica en la historia. Toda técnica didáctica tiene que surgir mucho de la creatividad de ustedes como docentes. Hay que romperse un poquito la cabeza con ese trabajo a la hora de... em, tenemos, por dicha, no como las maestras de de hace 50 años, ¿verdad? La facilidad del Internet, en donde podemos buscar técnicas didácticas, buscar ideas y adaptarlas, porque esa es la parte más importante, adaptarlas a nuestro contexto. Eso es súper importante. Entonces, acá em, tenemos algunas técnicas didácticas. Ahí aparece primero el detective de la historia. ¿Ok? Acá vemos, por ejemplo, vamos a ambientar el aula con pistas. Un puzzle es, bueno, un puzzle es un rompecabezas. Titulares para descubrir un personaje o un acontecimiento. ¿Ok? Vamos a ver la campaña de 1856. Entonces, de repente ponemos la mitad de una foto de un señor, y ese señor va a ser Juanito Mora. ¿Ok? Vamos a poner una antorcha en una parte del aula. Vamos a ambientar y los chicos van a pensar, a adivinar quién podría ser esa persona o qué hace esa persona. Que es como decir, es como jugar un quién soy. Ujú. Eh, que eso también podría ser una buena técnica didáctica después de ver un tema como estos. Ponerme una ilustración acá de Juanito Mora ujú, en la cabeza que yo no la puedo ver y mi compañero yo le voy a preguntar quién soy y mi compañero va a decir, fue presidente de la República. Entonces ya me quedo pensando, soy José María Castro Madariz. Em, no, me va a decir mi compañero. Estuve en la campaña de 1856 y mi compañero me va a decir, sí. Y entonces, soy Juanito Mora. Entonces, eso pues se podría ser también una técnica didáctica, lúdica también, donde introducimos el componente de juego. También máquina del tiempo. Imaginarnos un viaje, ¿ok? Hacerlos imaginar mediante ilustraciones, mediante videos, mediante relatos, ¿ok? Para plantear soluciones a conflictos pasados y fomentar la empatía. Viene una invasión y soy un soldado costarricense, ¿ok? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La gente tiene, ¿qué sentimientos tienen? Miedo, susto, dicen que ese señor que viene quiere esclavizar a las personas, ¿ok? Entonces, de repente también ahí el chico se da cuenta que las personas que vivieron hace, em, hace 170 años, en la campaña de 1856, también tenían sentimientos y eran personas como él. Ujú. También tenemos, por ejemplo, la escenificación y juegos de roles, ¿ok? Entonces, podríamos decir, bueno, ¿qué quiere hacer cada personaje? ¿Qué hizo cada personaje en ese momento de la historia? Podríamos darle rol a algunos estudiantes de los filibusteros. Unos podrían ser filibusteros. ¿Qué querían ellos? Y los chicos van a decir, bueno, queríamos conquistar Costa Rica, queríamos someter a la esclavitud. ¿Y qué es esclavitud, chicos? ¿Qué piensan que es esclavitud? Bueno, es cuando la gente está obligada a hacer cosas. ¿Ok? Podemos plantear ese tipo de actividades. ¿Ok? También podemos hacer otras series de juegos, también debates. ¿Ok? Donde sea también importante que haya cooperación entre los estudiantes. ¿Ok? Eso es muy importante. Y también, claro, cada actividad, como les digo, adaptada a su realidad de aula. ¿Ok? Porque bien, yo puedo aquí hablar de muchas técnicas didácticas, pero ustedes tienen
adaptar a la realidad de aula y siempre vamos a tener imprevistos en la realidad de aula. Ahora, viene otro de los puntos que viene siendo el aprendizaje basado en problemas para la historia, ¿ok? Que aquí lo podemos desarrollar con dos cosas. Em, bueno, es lo que llamamos ABP. También existe lo que se llama el ABP proyectos, pero aquí nos estamos refiriendo a historia, ¿ok? Entonces, vamos a ver. En primer punto dice impresión del proceso. Primero se presenta el problema o reto histórico, se identifica necesidad de aprendizaje y luego se busca la información. Vamos a ver de qué estamos hablando acá. Entonces, el ABP aplicado a la historia, acá podríamos verlo así, ¿ok? Tenemos una situación, ¿ok? Esa situación es la siguiente. Desde nosotros somos una colonia española, le vamos a plantear a los chicos, ¿ok? Somos una colonia española y viene un documento desde Guatemala en que dice que nos vamos a ser independientes, ¿ok? Tenemos un problema. No, si decimos que nos hacemos independientes, podríamos esperar una invasión española, una invasión que venga el ejército español a invadirnos. Si no nos declaramos independientes, vamos a tener problemas porque todavía nuestro comercio no lo vamos a poder hacer con otros lugares, solo podemos comerciar con España, ¿ok? Por ejemplo. Entonces ya ahí los chicos se tienen que preguntar, ¿cuál camino escogemos? ¿Qué hacemos? Entonces ellos mismos se ponen en los zapatos de esas personas de hace 200 años, ¿ok? Y pueden hacer una búsqueda de información. ¿Qué se decidió? ¿Qué se pensó sobre esto? Ujú. Entonces, sí, ellos pueden buscar una solución. La idea es que el chico tenga un rol activo, ¿verdad? Que haya una investigación activa, que el estudiante asuma la responsabilidad de resolver el problema mediante el análisis de evidencias y el trabajo colaborativo. Estamos aquí hablando de técnicas socializadas que son en grupo. Muy bien. Y ahora vamos con la parte de educación cívica, que es una parte muy importante, que muy importante. Porque recuerden, como lo habíamos dicho la vez pasada, ustedes van a formar los ciudadanos del futuro, la gente que va a votar cuando ya todos nosotros seamos personas mayores, todos esos chiquitos van a votar y van a decidir también por nuestro país, ¿ok? Entonces, súper importante. Primer elemento de la ciudad, ¿ok? Personas con juicio político, capaces de deliberar, es decir, de tomar decisiones, de ver los pros y contras de algo y participar en la toma de decisiones colectivas, ¿ok? Y también las habilidades que se proponen para este siglo, fomento de la creatividad, pues sean personas creativas que no solo creativas en cuestiones artísticas, porque algunas veces lo reducimos a eso, sino que inventen nuevas soluciones o nuevas formas de ver la realidad, ¿ok? Que sean críticas, es súper importante, colaboradoras y comunicadoras, es lo que llamamos las 4C, ¿ok? Eso es muy importante, ¿ok? Acá, esto porque nosotros tenemos una educación cívica que ha evolucionado modelo tradicional. Primero, bajo la lógica liberal. Hace, hace unos, podemos decir 120 años, ¿verdad? Los que estaban en el poder aquí en Costa Rica eran los liberales, Rafael Iglesias, Próspero Fernández, todos esos señores, ¿verdad? Y ellos querían un ciudadano modelo, un ciudadano que supiera identificarse con la nación. Por eso ellos exaltaron tanto la figura de Juan Santamaría para que sentir que había un héroe nacional, que había una idea de patria, ¿ok? Y exaltaron tanto eso, ¿ok? Nuestra educación cívica viene de ese periodo y es el primer momento donde se empieza a hablar de una instrucción del ciudadano, hace 120 años aproximadamente.
Y bueno, toda esa gente, por ejemplo, vemos esta foto acá, esto es de una foto de 1921, donde es una de las primeras celebraciones, el centenario de la independencia de Costa Rica, y aquí vemos de toda esta gente acá, ¿qué esperaban los liberales de aquella época? Esos señores lo que esperaban es que los ciudadanos se sintieran orgullosos de sus símbolos patrios, em, de pertenecer a una nación, de sus seres nacionales, ¿verdad? ¿Ok? Pero no pasaba más allá. ¿Ok? No pasaba más allá, no se hablaba de participación política, no se hablaba de representación, ¿ok? Pasan otras cosas, ¿verdad? En ese mismo periodo, la Ley General de Educación que define ese ciudadano modelo, ¿ok? Que debían ser todos los costarricenses. Y también, tiempo después, ya un poco más cercano, 1957, la Ley Fundamental de Educación, que también tiene un ideal de ciudadano, ¿ok? Y también una filosofía, también que ese ciudadano se desarrolle como persona, que participe de la comunidad política que somos, ¿ok? Entonces, esos son algunos elementos de cómo surgió la educación cívica en este país. Bien. El problema, digamos, de la educación cívica tradicional es que nosotros, por ejemplo, y solamente estudiamos los derechos y deberes, ¿verdad? Como lo mencionaban las lecturas, los derechos y deberes, hagamos una lista de las garantías sociales, las garantías individuales, ¿verdad? Y que no lo aprendamos y que sea memorístico. El problema ahí es cuando no somos críticos con la sociedad, cuando nos damos cuenta de que los ciudadanos tenemos que involucrarnos en la solución de problemas, ¿ok? De que hay que estar vigilantes de la política, de dar, por ejemplo, la democracia como un hecho y de que aquí en Costa Rica nunca va a pasar algo feo. En todos los países de América Latina, han sucedido, por ejemplo, este, situaciones difíciles como lo que son golpes de Estado o actitudes autoritarias, ¿verdad? Durante mucho tiempo pensamos eso y que siempre vamos a vivir en democracia. Entonces, no hay que cuidar el sistema político, hay que vigilar a quienes están en el poder, hay que criticar. Y eso es muy importante. Entonces tenemos que irnos enfocando a esa idea y sembrar esa semillita de la criticidad y la búsqueda de solución de problemas en nuestros chicos. Entonces, la didáctica de los programas de estudio vigentes, el programa ya tiene más de 10 años de aplicarse, es el enfoque de ética, estética y ciudadanía. ¿Ok? Actitudes éticas como la solidaridad, el, la búsqueda de la paz, la búsqueda de libertad, el aprecio por el diálogo, la estética, en el sentido de que la democracia funcione, ¿verdad? Estética tiene que ver con belleza, ¿verdad? Con cómo percibimos la belleza, ¿ok? Em, Tiene que ver con la percepción del sistema político, cómo nos percibimos también nosotros, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo bello y lo feo dentro de un sistema político, ¿ok? La ciudadanía, cuáles son nuestros derechos y deberes, y a llevarnos a un aprendizaje activo fundado en el aprender haciendo y aprender a aprender. ¿Ok? De ahí es que, por ejemplo, se hable muchas veces de que los chicos tienen que tener un aprendizaje activo, tienen que trabajar con proyectos, tienen que leer de su sociedad. ¿Ok? ¿Cuáles son las dimensiones que establece este programa? En primer lugar, la parte cognitiva, conocimiento del sistema político y leyes, lo básico, cómo funciona el gobierno. Pero también viene la parte de competencias. Una competencia que es un saber hacer. ¿Ok? Son habilidades para la deliberación, negociación colaborativa, manejo de disensos. O sea, que el estudiante aprenda a ser un líder, que aprenda a dialogar, que no tenga miedo de escuchar opiniones contrarias. ¿Ok? Eso es una competencia. Realmente cuando las vemos las competencias escritas vienen como en forma de objetivos, ¿ok? Se nos parece mucho a un objetivo, pero el énfasis está o la diferencia está en que refuerza una habilidad. Y por otro lado, transversalidad, porque se supone que las habilidades que tiene un ciudadano, ¿verdad? Eso lo va a utilizar en todas las materias, en todas las asignaturas. Dialogar, cooperar con las personas
escuchar, convivir con personas diferentes, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya para ir cerrando esta parte de, digamos, de las lecturas, quisiera llegar a algunas conclusiones, ¿verdad? Lo que vendría siendo, en primer lugar, algo que hemos repetido desde la tutoría anterior, la educación no es un acto neutral, no, nosotros imponemos o fomentamos ideología, imponemos una posición dentro de nuestros estudiantes, algo que sucede en todo el fenómeno educativo. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es que esos estudiantes también tengan la capacidad en algún momento de ver cosas diferentes, de ver posiciones diferentes, de ser críticos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la educación es una herramienta política. ¿Ok? Nuestro trabajo es una herramienta que tiene política, queramos o no. ¿Ok? Pero nosotros podemos darle vuelta a la tortilla, hacerlo diferente. ¿Ok? Que sea una herramienta de emancipación. ¿Qué es emancipación? De liberación. Que las personas aprendan a pensar. Ahí está nuestra función en esta materia. ¿Ok? Em, Frente a las estructuras de poder dominantes. Desigualdad. ¿Ok? Aquí viene otro punto acá, el docente constituido como intelectual que transforma, transformativo, cambia su trabajo, ¿ok? Tiene también el deber de desmantelar la pedagogía de la memorización. No podemos hacerlo todo memorización, ¿ok? Sí es importante, ocupamos que los chicos conozcan, sí pero la memorización no puede ser el objetivo central, ¿ok? Una memorización acrítica no nos sirve para nada. ¿Qué? Estamos haciendo que esos chicos no critiquen. Entonces es un problema porque nuestro trabajo va más allá. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a estimular, por ejemplo, momentos de memorización dentro de nuestra aula, hay que tener ese cuidado de que vaya más allá. Vemos el contenido, vemos la materia. Acuérdense de los cuatro momentos de la planeación, ¿verdad? El primer momento en el cual iniciamos con una actividad lúdica, iniciamos motivando. Los otros dos momentos donde vemos la materia, ¿ok? Y el último momento donde hacemos un cierre, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Eso es importante. Si hacemos en algún momento una parte de memorización o de poner texto y que los chicos se aprendan las causas y las consecuencias de algo, tenemos que estimular más allá. Bueno, eso es una causa y una consecuencia, pero ¿por qué es una causa? ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, ¿por qué esos chiquitos que vamos a tener en nuestras aulas, estos chicos van a tener que ser críticos con la desigualdad, por ejemplo, el consumismo que tenemos ahora en nuestra sociedad, ¿verdad? Y para qué decir con la cuestión del medio ambiente, ¿verdad? Luego, a través del pensamiento histórico y espacial, las ciencias sociales permiten interpretar la realidad para forjar identidades colectivas soberanas frente a la globalización homogenizadora. ¿Qué quiere decir esto? En el proceso que no estamos nosotros de globalización, ¿ok? Tenemos que se nos impone cultura, se nos imponen decisiones políticas, por ejemplo, desde Estados Unidos, ¿verdad? ¿Ok? Se nos imponen. Nosotros tenemos que hacer despertar en esos chicos, ¿verdad? Un respeto por la cultura propia, por la cultura de otras personas y también un, una identidad que me permita decir, bueno, sí, eso está pasando en el mundo, pero es que este, me, nuestro país es soberano, tiene sus propias reglas y nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Ok? Eso es un elemento importante. ¿Ok? Luego, el aula debe ser un espacio de resistencia y participación activa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Ante todos los cambios, ante la desigualdad, ante la discriminación, ante la violencia que vivimos nosotros, el aula tiene que ser un espacio en donde se critique todo eso, ¿ok? Y los chicos participen, hablen, construyan su conocimiento, ¿ok? Donde el saber sea socialmente productivo, no solamente para memorizar, sino también para opinar, para que los chicos en el futuro tomen decisiones y la inclusión se ejerza como un derecho inalienable. Todas las personas están incluidas.
¿ok? Que se vea común que en nuestra comunidad existen personas que tienen una discapacidad, personas que tienen de diferentes etnias, ¿verdad? Que se vea que es lo común y no lo raro. ¿Ok? Entonces, esos elementos acá son importantes. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda con respecto a la materia, si puede escribirla por el chat o bien pueden levantar la mano con respecto a las lecturas, al material de autoaprendizaje. Nadie tiene dudas. Profesor, Sí, no, bueno, es dígame. que yo ingresé hace poquito, entonces luego mejor veo, es que yo ingresé hace poquito, entonces mejor luego veo la tutoría total grabada. Entonces, Ah, yo por eso ahorita no puedo ok, preguntar, pero está bien. hasta el momento voy, lo que he logrado escuchar, voy bien. Ok, este, ok. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces preguntaba por la materia para poder pasar a lo que viene siendo la actividad. Ok, bueno, si no hay duda, voy a pasar a la actividad. Ok, cualquier cosa, al final también me pueden preguntar. Vamos a pasar aquí a la actividad 2, diseño de actividades de mediación pedagógica. ¿Qué es lo que tiene que tener este trabajo? Bueno, en primer lugar una portada y luego tiene que tener tres actividades didácticas, una por cada cuadro, ¿ok? Entonces, en cada actividad didáctica tiene que estar el nombre de la escuela, el lugar donde está la escuela, el nivel con el que voy a trabajar, ¿ok? Los contenidos que son los mismos que están allí en el cuadro, es nada más tomarlos, bueno, prácticamente como copiarlos y pegar, ¿ok? La duración en lecciones, ¿verdad? Acuérdense que una lección dura 40 minutos. Estimen bien el tiempo, ¿ok? Porque algunas veces eso siempre nos va a pasar en el quehacer docente, ¿ok? Planteamos una actividad que nos va a durar 40 minutos y nos encontramos con un montón de cosas, que los chicos empezaron tarde, que llegó alguien al aula, que algo pasó, que alguien, em, tuvimos que atender algo de emergencia o que los chicos están trabajando a un nivel muy lento, ¿ok? Va muy lento de trabajando, copiando las instrucciones de la actividad, por ejemplo, todo eso puede pasar, ¿ok? Y es común en el ámbito docente, ¿ok? Sí, sí, Linda, por favor. Buenas noches. Mi duda es la siguiente. Según los contenidos, bueno, vienen tres contenidos para cada actividad. ¿Debo Ujú, trabajar con los tres contenidos, adaptarlos digamos, a una actividad, a una estrategia, por así sí, decirlo? Ah, ok, ok, ajá, ok. Pensé que había que ujú, escoger sí, entre los tres. No, ujú, debo sí. los tres de manera conjunta. No, Ok, no, los tres cuentan no. de manera conjunta. Ajá, Ok, ajá, los ok, tres ok. cuentan de Gracias. manera conjunta. Ujú, Ujú. sí, porque forman parte, digamos, de un mismo conocimiento. Acuérdense que el conocimiento lo tenemos conceptual y procedimental. Entonces, forman parte de un mismo contenido. Ujú. Em, sí. Luego, la duración, luego los materiales, que todos los que te vaya a detallar. ¿Ok? Las acciones y luego una justificación de por qué lo estoy utilizando, que incluya, eso es súper importante, lo del espacio vivido, el espacio, el, el espacio vivido, el espacio percibido, ¿verdad? Y el espacio concebido, ¿ok? Eso lo incluya, ¿ok? Porque son actividades para contenidos de geografía, ¿ok? Aquí tiene esta parte de acá, de geografía. Sí, compañera Katia, sí. Profe, buenas noches. Tengo una inquietud con respecto a la tarea. Eso, Sí, digamos, la información tiene que ir metida toda en cada cuadro o, no. o los cuadros lo que hago es poner así como lo más básico y y las actividades van totalmente aparte. No, van aparte, el cuadro simplemente lo colocas. Ujú. Así tal cual, los contenidos hay que ponerlo así tal cual es porque en el planeamiento
en el planeamiento lo que se hace es agarrar el contenido y ponerlo. Ujú. O sea, entonces pongo el cuadro, el primer cuadro, debajo de ese cuadro pongo la primera actividad, el segundo cuadro pongo la segunda actividad, el tercer cuadro y pongo la tercera actividad. Así es. Ajá. Ujú. Sí, así es. Ah, perfecto. Entonces, esa era mi inquietud, porque no sabía. Yo pensé que había que meterla. Yo la tengo así, pero pensé que digo, yo mejor pregunto si hay que meter la información en el cuadro. Ujú, ujú. Sí, bueno, me pregunta Alexa, ¿la escuela tiene que ser ficticia o tiene que ser reales? Yo preferiría que fueran reales, ¿ok? Este, para que ustedes puedan ver el contexto. Por ejemplo, están en un lugar rural, que puede ser la escuela del lugar donde ustedes viven, ¿ok? La más cercana, la escuela donde ustedes estuvieron, porque ustedes van a tener, ya tienen un conocimiento, ya sea por proximidad o porque estuvieron allí, del contexto, ¿verdad? Prefiero que sea lo más real posible. Ujú. Vamos a ver, vamos a ver, compañera Carmen Lidia. Buenas noches a todos, profesor, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Bien, profesor, es que vea, yo hice la tarea, bueno, no la he mandado, Ajá. pero yo todo lo hice en el cuadro, porque yo había entendido que en la parte de acciones era donde uno empezaba a detallar la actividad, entonces lo hice mal. Es que sí, en el cuadro. Es que en el cuadro, digamos, solamente, chicos, chicos y chicas, si ustedes ven por ejemplo, el planeamiento del el plan, perdón, el programa de estudios, los contenidos vienen así, es simplemente contenido procedimental, contenido conceptual, ¿verdad? No, es simplemente eso, los cuadros son los temas que ustedes tienen que ver, nada más, ¿ok? Es nada más en la parte del contenido ponerlo. Em, Ahora, y ya aparte del cuadro, ponen los otros datos, las tres la actividad. No sé en qué parte del cuadro lo estás poniendo, en parte de contenido, las acciones estás poniendo en contenido procedimental. No, digamos, es que yo hice como una tabla, Ajá. este, entonces yo en la tabla agregué el nombre de la escuela, el lugar, el nivel, los contenidos, Ah, ok. duración, Bueno, yo no. Ujú. duración. Ah, Perdón, ok, ok, ok. duración de 2 lecciones, Ujú. porque yo cuando fui a hacer la práctica, yo me Ajá, imaginé que yo estaba en la escuela, ¿verdad? En la escuela donde fui. claro. Ujú. Y yo dije, si yo hago una lección no me va a dar chance, porque los chiquillos a veces se levantan, que hablan, que le cuentan a uno, y esos temas de estudios Claro. sociales a ellos los llevan como a contarle muchas anécdotas a uno. Entonces Ujú. yo agregué que duración, ¿verdad? Materiales ya ahí, después de que hice la actividad, agregué los materiales, porque yo me iba imaginando lo que yo iba a hacer. Entonces yo dije, los materiales los agrego después, porque antes no, porque no, hasta que no haga la actividad no me voy a dar cuenta qué materiales puedo usar en cada actividad. Y donde dice acciones, eso es lo que le digo, pero si yo lo toque borrar, yo lo borro, igual todavía hay tiempo. Donde Sí. dice Ujú. acciones fue que entonces yo agregué el nombre de la actividad y empecé a escribir cada actividad y después ya en justificación hice la justificación. Pero entonces la actividad y el nombre de la actividad va aparte. Ajá, sí, todo aparte, todo así, eh, em, todo, digamos, después del cuadro, usted lo escribe de corrido, en prosa, pues. Ajá, en prosa, sí. Ajá, en Lo prosa. escribe de corrido. Profe, y Ujú, entonces en ujú, sí. acciones, ¿qué es lo que uno más o menos debe escribir? En la parte de acciones, Ok, como, ya voy a ir a eso, digamos, voy a ir a eso. Ya atiendo a los demás compañeros. Vamos a ver, voy a ir un momentito a eso. En acciones, vamos a ver. Yo los recomiendo lo siguiente, ok. Primero, en acciones, indicar a las personas estudiantes el tema que van a- tienen que hasta el principio hasta el final detallarlo todo, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo les puse relatar, detallar
¿qué hacen las personas estudiantes y qué hace la persona anaranjado? Los estudiantes pintan la hoja como solicitó la persona docente. La persona docente señala a los donde se encuentra la escuela en el mapa del cantón, bueno, ahí es cantón, de Turrialba, y pide a las personas estudiantes que pongan un círculo de color azul en el lugar indicado. Las personas estudiantes ponen el círculo azul en el mapa y esperan que el docente verifique que haya puesto el punto en el lugar correcto y así hasta el final de la, de la actividad. Suena muy repetitivo, pero la idea es como aclarar qué es lo que, tener conciencia de cuáles son los pasos que siguen, qué tiene que hacer el estudiante, qué tiene que hacer el docente. ¿Ok? Eso es lo que yo, lo que les digo, que así se deben escribir las, este, las instrucciones. ¿Ah? Ok. Vamos, un momentito. Maricet, por favor. Ay, Dios mío. Buenas noches, tutor y compañeros. Buenas noches. Bueno, ya ahora sí ya me quedó un poco más claro el trabajo, pero todavía tengo una duda. Bueno, de acuerdo a lo que yo leí, ¿verdad? Ya como yo entendí, el primer cuadro habla de segundo nivel. Eso quiere decir de segundo ciclo, o sea, nivel de cuarto, quinto y sexto. Y el segundo dice nivel 1, entonces es primer ciclo, o estoy mal. No, sería los cuadros, lo que dicen allí es lo siguiente, dice, segundo nivel sería segundo grado, primer nivel, Primer grado. primer grado. Deja un momentito para revisar Son tres. un Uno dice primer toquecito. nivel, lo primero Mm, dice segundo nivel, el segundo dice primer nivel y después el tercero dice segundo nivel. un momentito. Ok, ujú. No, es que si fuese de ciclo, de primer a segundo ciclo, diría el cantón, son contenidos, ¿verdad? Propios de esos años. Un momentito nada más para verificar. Ok. Ujú. Profe, buenas noches. Disculpe, según lo que, bueno, es que para serle sincera, así que leí lo que es la tarea al revés y derecho, la he analizado Ujú, porque di trabajo y salí tarde y he estado con otras materias, pero ujú. ya acabo de terminar el resto para enfocarme en esta durante varios días. Soy sincera, ¿verdad? No Ajá, le voy a decir que, uy, leí todo, no. Pero lo que he logrado medio ahí captar es que tenemos que hacer por cada contenido procedimental una sola actividad. ajá. O sea, en realidad, vean, no es solamente el contenido procedimental, tenemos que integrar la parte conceptual y procedimental en esa actividad, ¿ok? Porque nosotros, eh, las actividades, los contenidos, ambos, contenido procedimental y conceptual, se refieren a un mismo tema. Por ejemplo, el tema de mi comunidad, el tema del cantón, ¿ok? Em, sí, en realidad es uno por cada cuadro. Ok, entonces solo una sola actividad por cada cuadrito. Ujú. Sí. Ahora, sí, son de primer año y segundo año los contenidos, porque ahí es donde se ve mi comunidad, el cantón, ¿ok? No son de primer ciclo, segundo ciclo, ¿ok? Ciclos no, son niveles, ¿ok?
Yo estaba analizando eso porque el año pasado, profe, yo estuve con práctica docente 1, lo que era con segundo grado, y estaban viendo eso, bueno, y mi hija también estaba el año pasado en segundo grado, entonces más o menos estaba viendo que yo, pero Ajá, eso es de ujú, segundo grado, más o menos me estaba ubicando también ujú, con eso. sí, ujú, sí, ujú. Sí, ok, gracias. Ok, voy a hablar ahora, por favor, uy, de un momentito, por favor. Se me apagó la computadora y vieras que yo no había terminado de evacuar la duda que tenía con usted. Es que estaba viendo, tenía que hacer lo de los grados, que dice segundo nivel y primer nivel, si era primer grado o segundo. No, son los grados, primer grado y segundo grado, ¿ok? Ajá, porque dice segundo nivel, entonces es segundo grado y primer grado. Ajá, sí, exactamente. Ujú. Ok, la segunda duda es la siguiente, porque no había terminado. ¿Se hace de manera libre, o sea, escrito en prosa, o se debe de implementar la plantilla de planeamiento? No, plantilla de planeamiento, no, todavía eso no. Ok, eso no. En prosa. Ujú, en prosa. Ujú. Ah, bueno, y empezamos a redactar en prosa, digamos, debajo de cada cuadro la actividad. Sí, así es, exactamente. Ah, bueno, profe, está bien, muchísimas gracias. Ok, vamos ahora. Tiene la mano levantada. Vamos a ver la compañera. De momento, para ver acá. Ay, Dios mío. Otra vez. Eh, ok. La compañera, vamos a ver. Ok, uno. Compañero uno. Ok, compañera. Yariela, sí, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, profesor, compañeros. Profesor, mi duda es, ¿las escuelas tienen que ser diferentes o puedo usar la misma escuela para las 3 actividades? No, pueden ser diferentes. En realidad no viene una indicación en la actividad. Pueden ser diferentes. Pueden ser Pero, diferentes. pero ¿Ok? sí puedo Siempre y usar la cuando. misma, ¿no? En caso. Sí, se puede usarla. Creo que sí puede. Por ejemplo, No viene como una la de mi indicación comunidad, diferente. Ujú. que es más fácil porque ya uno la conoce, entonces, para las actividades. También le quería pedir a ver si me puede dar una pequeña explicación de la última parte de las acciones. Es que esa parte quedé un poquito ahí con dudas. Ok, sí. Muchas Ok. gracias. Ok, perfecto. Sí, vean, yo lo único que estoy acá proponiendo, ¿verdad? Es que nada más, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando vamos a hacer una actividad? Les decimos a los chicos, vamos a ver este tema, ¿ok? Porque no, a menos de que vayamos a aplicar una técnica didáctica, como por ejemplo el detective de la historia, que ahora caracterizamos un momento. ¿Ok? Este, ok, nada más indicamos qué es el tema que se va a ver. Ya luego empezamos a detallar. ¿Ok? ¿Qué hace la persona docente en la actividad? ¿Ok? Digamos, vamos a plantear, por ejemplo, vamos a decirlo así, una pequeña gira alrededor del espacio de la escuela. Bueno, el docente dice, vamos a ver el tema de mi comunidad, que en primer lugar. Bueno, chicos, ahora el docente invita a los estudiantes a salir del aula, ¿ok? El docente va con los estudiantes a espacios determinados del recinto educativo. ¿Ok? Empieza una explicación a los estudiantes de dónde se encuentra la montaña que está detrás de la escuela, dónde se encuentran, eh, dónde se pueden visualizar los lugares, las pulperías más cercanas, por ejemplo. ¿Ok? Y los estudiantes toman nota, por ejemplo, toman nota donde se encuentran los lugares o los estudiantes prestan atención al docente. Y ya luego el profesor invita a los estudiantes a regresar al aula, los estudiantes regresan al aula y ahora el docente pide a los estudiantes que hagan un dibujo de todo lo que observaron. ¿Ok? Es ir paso por paso. ¿Ok? Es ir paso por paso.
Sí, dice, es explicar lo que hay que, lo que se va a hacer, es eso, es ir paso por paso lo que se va a hacer. Lo que pasa es que lo único que quiero es que dejen claro qué hace la persona docente y qué hacen los estudiantes. Ok, Ok, profesor, muchísimas gracias. con mucho gusto. Ahí es nada más mencionar qué me toca a mí como docente hacer. Ok, vamos a ver, ahorita, vamos a ver, puedo identificar. La compañera Nancy, sí, Sí, mi consulta era si hay que hacer, digamos, las actividades como con el método del planeamiento, que es primer momento, segundo momento, pero lo que estoy viendo, digamos, lo que estaba explicando ahorita, me imagino que no, solamente es como explicar no, así. no, Ah, no. ok. Es que las instrucciones de la actividad no piden los 4 momentos. No piden los 4 momentos. Está pidiendo la estrategia didáctica, sí, porque, vamos a ver, cada momento dentro del planeamiento puede ser, podemos utilizar 2, 3 estrategias didácticas diferentes. Aquí estamos haciendo solamente una, que solo sería válida, no sé, para un momento. Ujú, Ok, sí, solamente es como hacer una actividad y explicarla y listo. ujú. Sí, exacto, hacer una actividad. Ujú. Vamos con la compañera Maybin. Profe, para Ah, perdón, cada perdón, actividad, perdón, sí, sigue la compañera Estrella, disculpe, es que no vi el número. Vamos a la compañera Estrella, ya le doy la palabra, disculpe. Buenas Sí, noches, profe. ujú. Yo tengo una consulta. Las tres actividades que se tienen que realizar deben ser escritas en prosa, entonces. Sí, así es, en prosa. Ujú. Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Ahora sí, compañera Maybin, disculpe, dígame. tranquilo, profe, no sé si alguien preguntó esto o qué pasó, pero bueno, para cada actividad debo de llenar esto, por ejemplo, el nombre de institución. Me parece que una Sí, compañera dijo algo, pero no entendí bien. sí, todo. Hay que hacerlo las 3 veces, ajá, aunque sea Ah, ok, las tres veces y con ajá. lugares diferentes. Por ejemplo, aquí que yo vivo en una zona rural y una en San José, digamos, y otra en otro lugar, algo así, que Si sean usted quiere, contextos o sea, diferentes. las instrucciones no están especificando em, si tienen que ser diferentes. Debe diseñar una actividad, dice, para cada uno de los contenidos presentados. Ah, ok, entonces puedo hacerlo como de una escuela rural, las tres. Sí, ujú, siempre que está adaptado al contexto. Vean que son años diferentes, primer y segundo nivel, y que tiene que haber una adaptación, ¿verdad? Es primer ciclo, no podemos trabajar cosas muy abstractas, ¿verdad? Eso sí tiene que estar ahí presente, ¿verdad? Está bien, profe, muchas gracias. Sí. Ok. Vamos a ver. Ok. Voy a tratar de subirla lo más pronto posible. Eh, ok, vamos a ver. Ujú, vamos a ver. ¿Nadie más tiene consultas? Ok, nada más una última cosita acá, por favor. Acuérdense que las técnicas tienen que estar relacionadas con lo del espacio vivido, ¿verdad? El espacio percibido, el espacio concebido según los niveles correspondientes. ¿Ok? Acuérdense que entre más abstracto, más alto nivel, pero igual, acuérdense que estamos tratando con segundo grado. No podemos poner algo muy abstracto porque no nos van a entender, no nos entenderían los chicos y no nos calza, ¿verdad? Y luego hay que incluir, por lo menos en una de las actividades, esto, por favor, pongan atención, o alguna tecnología geoespacial. ¿Ok? Eso quiere decir como el uso de aplicaciones o incluir, por ejemplo, proyectar un Google Earth o un Google Maps. Sí, por ejemplo, sabemos que la escuela cuenta con un proyector. Entonces, supongamos que vamos a utilizar ese proyector y que vamos a mostrar a los chicos desde la computadora, bueno, cómo se utiliza Google Maps y vamos a hacer una actividad con eso. Ujú. Entonces, que eso puede ser por ejemplo, una escuela que tenga pocos recursos. ¿Ok? Tiene que estar justificado
por qué se está usando para ese nivel, el tema y el momento de la conceptualización espacial a desarrollar. Que esto tiene también que ver, por ejemplo, con los temas. Estamos viendo el tema de mi comunidad y el tema de mi cantón. Bueno, los podemos ubicar allí, pero tenemos que encontrar la forma de que sean lo suficientemente adecuados para el nivel de los chicos. ¿Ok? Em, ok, nada más acuérdense de esas dos cosas, por favor. Y ujú, vamos a ver, ¿hay alguna otra pregunta o duda con Una respecto? Sí, consulta, como no están dando contenidos, sí, como nos están dando los contenidos, no se deben de agarrar del programa del MEP, entonces, de estudios sociales. no, son de los cuadros que están, que están ahí en la actividad. Ahí está la información suficiente. Ah, bueno, es suficiente. Vamos a ver un momentito para este contenido procedimiento, sí. Ujú. Eh, Vamos a ir a primer grado. Ujú, sí, es cierto. Vamos a ver. Ujú, ujú. Procedimentales, conceptuales, no. No, solo es con los cuadros. Ahí está la información. Es basándose en los cuadros. Está bien, profe, muchísimas gracias. Ujú, sí, porque ahí viene el contenido, puramente el contenido. ¿Sí? Disculpe, es que me estaba fallando mucho el internet, entonces me estaba Ajá. muriendo, pero una consulta, en el punto 3, ¿verdad? Del documento dice, diseñe 3 actividades didácticas para la mediación pedagógica. Entonces, Ujú. bueno, se pone el nombre de institución, lugar donde se ubica, el nivel de estudiantado, ese sería, por ejemplo, segundo nivel, ¿verdad? Que decirle ahí. Primero, segundo grado. Ajá, sí. Ujú. Ajá, y entonces dice contenido procedimental, ahí ponemos lo que nos están dando, ¿verdad? Lo que viene en el Ajá, cuadro. exactamente. Es La información copiarlo. del cuadro. Ah, ok. Sacamos esa información del cuadro y lo hacemos en puros a todos, sin meter nada en ninguna tabla, vamos, No, no, en no. el cuadro. Ujú, no, no. Sí, Ok. ok, pone contenido procedimental, tal. Contenido conceptual, tal. Ujú. Las competencias especiales a desarrollar, ¿verdad? Y ahí ponemos todo, vamos llenando poco a poco lo que nos están diciendo. Ajá, sí. Ujú, sí. Ok, Y lo hacen 3 veces. Ujú, según ok, cada gracias. cuadrito. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene dudas, compañeras? Ya para ir cerrando. Compañeras, compañeros, ¿dudas? Profe, esta Soy, última Sí, parte que estaba explicando, o sea, en otras palabras, tiene que ser como utilizar un recurso tecnológico, en otras palabras, ¿o me equivoco? sí, ajá, sí, exacto, un recurso tecnológico, sí. De una u otra manera, adaptado, digamos, a la realidad del centro educativo. Y en esta parte no se le pueden poner, bueno, sí, por ejemplo, yo paso mucho aquí en la institución de acá, yo soy presidenta de la junta y he sido Ajá. secretaria y paso Ujú, ayudando. Yo sé que tienen computadoras, hay como 20 porque me ha tocado hasta actualizarlas. Sé que ajá. tienen un video bin, Ah, en claro. cada aula Ujú, hay pantallas, entonces, ya más o menos yo sé cómo a enredar, ujú, la verdad, pero yo estaba claro. Ujú. analizando eso, ¿será que está dándole vueltas al asunto? Si era eso, ¿verdad? Pero está bien, profe, Sí, gracias. ujú, sí, sí, puede poner que va a usar esos recursos. Ujú. Sí, sí, la idea es que ustedes hagan ese ejercicio, porque ser docente siempre es estarse adaptando a realidades, ¿verdad? Y a veces realidades que cambian. Ok. Bueno, creo que hasta aquí dejamos la tutoría. Cualquier duda, por favor escriban en el foro de dudas
o bien envíenme un mensaje y yo con mucho gusto ahí estaré respondiéndoles. Em, Profe, sí, dígame. solo para saber cuándo sube la tutoría grabada. Espero que el día de mañana. Día de Ah, bueno, mañana. Ujú, está sí, bien, gracias. bueno. Bueno, profe, mucho gusto y Buenas buenas noches. noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Profe, entonces en cualquiera de las actividades utilizo el recurso tecnológico, ¿verdad? En cualquiera de las tres. En una de las tres, sí. Ujú. Ok, perfecto. Mil gracias. Buenas noches. Bendiciones, Bueno, profe. gracias. Buenas noches.